apellidos completos. Es una capacitación de muchísima importancia. Es importante que ustedes estén al tanto de esto y puedan registrar su asistencia para poder emitir el certificado correspondiente. Sin más preámbulos, damos la cordial bienvenida al psicólogo clínico Carlos Omar Aragón Pozo, quien es psicólogo clínico de la Universidad Central del Ecuador, de la ciudad de Quito. Es especialista en terapia familiar sistémica. Es coordinador de servicios de personas adultas en la Fundación Solidaridad y Emprendimiento FUNSEM. El tema a tratarse el día de hoy es el cuidado al adulto mayor, esperando que sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes, ya que esta es la pauta para darnos cuenta que el adulto mayor es la base fundamental de una familia, de una comunidad y de la experiencia de un país. Psicólogo, muy buenos días, compañeros, bienvenidos. Listo, bueno, buenos días, ahí sí, muy bien. Bien, estimada Karina, estimados compañeros, un gusto presentarme. Mi nombre es Carlos Aragón, soy psicólogo clínico de formación en la Universidad Central del Ecuador. Exactamente, ya llevo 5 años trabajando con lo que es la Fundación Solidaridad y Emprendimiento dentro de lo que son los cuidados al adulto mayor. Presentamos servicios de lo que son centros diurnos y atención domiciliaria a esta población en vulnerabilidad. Si se me escucha bien, por favor, si existe algún corte o alguna situación, me hacen notar levantando la manito, ¿listo? Bien, bueno, para empezar con nuestra ponencia o empezar con todo lo que nosotros conocemos, siempre es importante saber qué es la vejez. La vejez y los puntos de cuidado son importantes en este punto. Permítame un segundo. Perfecto. Cuidados en la vejez. ¿Con qué tiene que ver? Primero, con que el adulto mayor ya se considera adulto mayor a partir de los 65 años y presentan 3 factores importantes. La baja tasa de fecundidad, el limitado acceso a la salud y a las pensiones por parte del gobierno y la migración interna y externa. Y ahí es importante hablar sobre el edadismo. ¿Qué es el edadismo? Es la discriminación directa por la edad. Por ejemplo, cuando nosotros salimos de un trabajo, al momento de cumplir 30, 35 años se nos vuelve mucho más complejo conseguir otro tipo de trabajo adherente. ¿Por qué? Porque nuestra edad no es un límite, o sea, la edad es un límite para poder ejercer ciertas funciones. Por ejemplo, partes administrativas. Podemos tener experiencia, pero por la edad ellos requieren gente joven, gente que recién se gradúe, gente que tenga mayor espíritu de vida, como le dicen las empresas, ¿no? Eso nos pasa bastante con los adultos mayores. Entonces, en los adultos mayores el edadismo es muy marcado porque dicen, no, usted es viejito, usted no puede hacer esto. ¿Sí? Utilizamos esa frase, ¿no? Usted es viejito. Entonces, más allá de las estimaciones, es evidente que el número de personas que pueden necesitar una ayuda en su vida es cotidiana y crece en todo el mundo. En la región, la parte de Sudamérica, en la parte baja de Sudamérica, en los próximos 50 años se va a incrementar el número de personas adultas mayores. ¿Y eso qué quiere decir? Que el nivel de envejecimiento está siendo acelerado. Entonces nosotros, al momento de que tomamos de parte de la CEPAL como Ministerio de Inclusión, vimos que la población tiene un rango de edad de 75 años en adelante. Es decir, se está envejeciendo muy rápido. Estamos como Europa. Europa es un continente envejecido. Reportes de la CEPAL estiman que en las próximas 4 décadas, pasado de 23 a 50 millones de latinoamericanos, serán ya personas adultas mayores. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora las nuevas generaciones no intentan generar familias, no intentan tener matrimonios a largo plazo, no tienen una visión de familia estructurada, solamente tienen visión de familia reconstruida o tienen visión de familia sin hijos. Entonces, eso es lo que podemos observar. Vamos a las dos
partes importantes. La necesidad de cuidados en la edad avanzada o las personas adultas mayores requiere primero dos puntos, que solamente se han dado en los países desarrollados. Países Bajos, de Europa, en la parte de Rusia se está trabajando bastante en lo que son factores de edad para las personas adultas mayores. En América Latina la situación es diferente. ¿Por qué? Porque se considera primero la necesidad de cuidados como un riesgo social. Y ojo con esto, el riesgo social significa que las personas adultas mayores no son un ente positivo para la sociedad, es decir, ellos hacen el gasto fiscal exclusivo para ellos. Es importante trabajar que mayoritariamente esto se debe trabajar con la familia. Ahora, vamos desde el punto de vista del Ecuador. Desde mi arista psicológica, desde todo lo que hemos visto desde la psicología social, desde lo que se ha visto desde Minuchin en la terapia familiar sistémica, del modelo de Palo Alto en comunicaciones, nosotros vemos que existe una carencia dentro de las personas adultas mayores. Existe una carencia familiar, ¿por qué? Porque existen tres síntomas importantes. El síntoma de abandono, el síntoma del nido vacío y también el síntoma del fallecimiento de la pareja. Entonces, hasta aquí podemos observar una parte importante en la afección en la esfera afectiva. O sea, empieza a afectar la afectividad en el adulto mayor y eso genera que en las personas adultas mayores existe el conflicto de poder generar algo para ellos. Me hago entender en este punto. Desde el Estado, nosotros tenemos que generar políticas públicas para poder trabajar con una persona adulta mayor. Nosotros trabajamos en atención domiciliaria, nosotros trabajamos en cuidado a las personas adultas mayores en centros diurnos, brindándoles alimentación. ¿Y cuál es el requisito para esto? Que las personas adultas mayores primero estén en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad significa el riesgo que se encuentra la persona adulta mayor. Puede presentar o discapacidad, puede presentar pobreza extrema o pobreza límite, y este organismo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, es un organismo rector para la política pública nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo como objetivo general primero el coordinar, el promover y el apoyar la política pública y que ninguna persona adulta mayor sea vulnerada en derechos. Primer punto, ojo, las personas adultas mayores, como los niños, como las personas privadas de la libertad, como los 7 grupos de atención prioritaria, no son sujetos de derechos, no son objetivos de derechos, son sujetos de derechos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 3 objetivos de garantizar el cuidado de la persona adulta mayor? Primero, se busca garantizar una vida plena. Nosotros desde la psicología buscamos un mantenimiento, ¿sí? ¿Un mantenimiento cómo? Que el adulto mayor no pierda su parte cognitiva, que el adulto mayor en sus funciones cognitivas superiores no se vea alterado, empieza a existir una enfermedad grave, el Alzheimer, empieza a existir embolias, empieza a existir afección a nivel cardíaco, empieza a existir afección a nivel cerebral por las personas adultas mayores. Entonces, eso es importante saberlo, trabajar desde la terapia cognitivo-conductual y con la familia tener otro especialista que trabaje desde la parte sistémica. ¿Por qué? Porque siempre es un engranaje, chicos, ¿sí? Siempre hay que trabajar desde un engranaje para que sea una atención integral. Ahora, nosotros buscamos garantizar, primero, que las personas adultas mayores busquen una participación y un desarrollo integral. Como segundo punto, los buscamos incluir no solo al gobierno, sino a la sociedad para fortalecer a las instituciones y que se lleven a cabo los famosos emprendimientos de las personas adultas mayores. Hay personas que siguen trabajando, eso nos pasa en los campos, en el sector rural, ¿sí? Los adultos mayores no requieren el cuidado, por eso se destina la atención domiciliaria, por eso se destina la atención ambulatoria al adulto mayor. Y también nosotros buscamos combatir primero las desigualdades extremas en muchas de las personas adultas mayores, ya que viven en inequidad de género y en inequidad de edad. ¿Sí? Inequidad de género, ¿por qué? Porque no es lo mismo ser un adulto mayor hombre que ser un adulto mayor mujer. Primero, por el machismo marcado que se lleva en la sociedad. Aquí, nosotros trabajando desde la literatura especializada, modelos, tanto el chileno como el colombiano, desde la política pública, se ha buscado que los datos correctos. Ya. Se ha buscado que las personas adultas mayores generen una normativa de derechos.
Y a dichas personas nosotros buscamos un modelo de referencia a países que cuentan con este sistema. Primero, nosotros trabajamos bajo 3 niveles: el preventivo, el progresivo y el integrado. ¿Sí? Desde la psicología vamos a trabajar en el nivel preventivo y en el nivel progresivo. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos primero la prevención en la salud mental del adulto mayor, sea cual sea nuestra corriente, sea cual sea nuestra escuela, sea cual sea el instrumento que nosotros usemos, que nosotros tengamos que observar que el nivel progresivo, ojo, en el nivel progresivo, que el usuario o la persona adulta mayor no se deteriore. Y si existe un deterioro, saber coordinar, ahí viene esta parte, saber coordinar e integrar con otros sistemas de salud o saberlo integrar con terapistas ocupacionales, con terapistas físicos y siempre apoyarnos en estas ramas médicas y las ramas sociales. A partir de un sistema sociosanitario que incluya primero la amplitud de opciones de servicios y eso vaya acorde a la necesidad del adulto mayor y su entorno, ¿sí? Entonces, el proceso de cuidar es algo complejo y dinámico. ¿Por qué aquí? Aquí viene una parte muy importante, ¿sí? Y aquí les planto a ustedes. ¿Qué significa el cuidado al cuidador? Esta, llévensela a la casa, llévensela toda la semana. ¿Qué significa el cuidado al cuidador? Porque el cuidador es la persona que va a recibir todo lo que el adulto mayor está dando hacia su enfermedad, hacia su edad, hacia su nivel socioeconómico. ¿Sí? El cuidador, nosotros hemos visto en cuidadores primarios, que nosotros les llamamos a los familiares que están bajo la tutela de los adultos mayores, que primero, ¿quién da los cuidados? Normalmente son los hijos, normalmente son los sobrinos cuando no tienen hijos, o normalmente son los nietos. Eso es un nivel familiar estructural. Pero aquí vamos a tomar 3 puntos importantes. El proceso de cuidar va desde las tareas que se da, desde la enfermedad de dependencia y desde la necesidad y sentimientos. ¿Por qué le digo atribuidos a las tareas? ¿Por qué? Porque hay criterios de adoptar la famosa selección de situaciones. ¿Qué trato de decirles con esto? Que nosotros decimos, nos ha pasado que somos 9 hermanos y siempre le dejan al último hermano o al primer hermano el cuidado de la persona adulta mayor o el cuidado de la persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, aquí viene la selección de situaciones. Primero, la sobrecarga para el cuidador. El baño, el cuidado de diario, la actividad instrumental, cómo yo trabajo con el usuario, cómo yo trabajo con la persona adulta mayor, cómo yo trabajo con mi paciente. Y ahí viene la parte de la enfermedad, por eso viene ahí. La enfermedad y dependencia de la persona adulta mayor va desde un contexto familiar y buscar redes de apoyo social. Muchos de los cuidadores no saben qué hacer. ¿Y qué es lo que hacen con las personas adultas mayores? Existe el maltrato directo, existe el maltrato social, existe el maltrato económico. Entonces, siempre es complejo esta situación, ¿sí? El contexto familiar en el cual se desarrolla el adulto mayor tiene que ver cómo crió a sus hijos y sus hijos de qué manera recíproca están devolviendo lo que sucedió. Ojo, no estoy romantizando esta situación, porque ahí viene la tercera parte, que es la necesidad y sentimientos. ¿De quién recibe los cuidados de la persona adulta mayor? He visto cuidadores que de semana a semana van cuidando a su adulto mayor, de que un domingo le toca al primer hijo, el segundo domingo le toca al segundo hijo, al tercer hijo, ¿sí? Pero el cuidado es un solo día, pero la persona adulta tiene 7 días para trabajar con un cuidador directo. ¿Y de quién da los cuidados? ¿Sí? Entonces, ver cuál es el cuidador primario y saberlo identificar. A terapia siempre van a ir las personas que tengan cualquier tipo de complejidad con esto, porque ya no aguantan. El primer síntoma del cuidador cansado es ya la agresividad, es ya el estrés, es ya la ansiedad. Existen terrores nocturnos, empiezan a existir ideaciones. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo con eso. Por eso nosotros siempre plantamos la responsabilidad del cuidado. ¿Quién asume los costos del cuidado a las personas dependientes? ¿Sí? Esto tiene implicaciones a nivel macrosocial, que es lo que hago, que las políticas públicas tienen que estar siempre destinadas a la parte social, a la parte del territorio. Se plantea primero el bienestar entre el Estado, la familia, el mercado y la comunidad. Y de ahí bajar nosotros, al nivel microsocial, al nivel del hogar.
Se vincula primero a la división de tareas entre hombres y mujeres, ojo, hombres y mujeres, en un sistema equitativo. Equitativo, no igualitario, cuidado con eso, equitativo, entre generaciones. Y ellos supone cambios en los contratos de género y entre generaciones. Aquí vamos rompiendo los paradigmas que nosotros vamos teniendo con respecto al cuidado. Por ejemplo, tenemos un niño de 10 años que Dios no quiera, fallecen los padres y tiene que quedarse al cuidado de sus abuelos. ¿Quién pasa a ser el cuidador primario? El niño de 10 años, ¿sí? Porque la persona adulta mayor requiere del cuidado de él, dependiendo su nivel socioeconómico, dependiendo su nivel cognitivo, y ahí volvemos a la parte de aquí. ¿De quién vienen los cuidados? ¿Sí? A las necesidades y a los sentimientos que existen en esta situación. Entonces, como les decía, el síntoma para un cuidador cansado es el burnout, ¿sí? La agresividad, la ansiedad, el consumo de sustancias, el daño a nivel afectivo y cognitivo, porque empezamos a ver que no empieza a relacionarse con otras personas, porque empieza a sobreproteger o a sobredimensionar las situaciones. Por ejemplo, el adulto mayor requiere oxígeno para dormir, entonces se le acaba el oxígeno, entra en desesperación el cuidador, empieza a sobremagnificar las situaciones, una alarma y empieza a pensar que se acaba el mundo, que el adulto mayor se va a morir, ¿sí? Y ahí empieza a tener una falta de empatía con sus iguales, porque, por ejemplo, en una salida, un compañero le puede decir, no, estás exagerando, no, es que tú no sabes esto, lo otro, tú estás minimizando lo que yo hago. Sí, nos va a pasar eso como cuidadores humanos. Ojo con eso. Y ahí viene la parte de nosotros. Existe una gran variedad de vida familiar y reflexionamos sobre la vida familiar, ¿sí? ¿Cuál es la función de mantener la integridad familiar dentro del cuidado? Primero, la seguridad de la aceptación, de que todos lleguen a un acuerdo mutuo, de que exista acuerdos por parte de la familia, de que exista acuerdos siempre con una persona neutra, puede ser un psicólogo social, puede ser un acompañador social, puede ser un médico de cabecera. ¿Para qué? Para que quede de acuerdo y quede sentado de cómo va a ser el cuidado. Primero, porque los profesionales van a estar a la par con la familia, ¿sí? Y siempre un adulto mayor requiere tres profesionales importantes. Un enfermero o una enfermera, un psicólogo o una psicóloga y también un médico, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a enfocarnos en que tenemos que proveer la satisfacción y los sentimientos de utilidad al adulto mayor, ¿sí? Y darle a conocer a la familia. También nosotros debemos trabajar en el buen morir, los famosos cuidados paliativos. Porque nosotros tenemos que garantizar la continuidad de las relaciones, el proveer las estabilidades y la sociabilización entre la familia y el adulto mayor, el proteger y cuidar a sus miembros, ojo, a sus miembros, no solo al adulto mayor, porque esto es una cadena, es un engranaje, como les venía diciendo. Y segundo, generar afectivamente que la generación que viene sepa cómo es el cuidado y que la generación que viene sepa cómo debe cuidar y debe aportar, ¿sí? Entonces en la familia se van a especializar en situaciones de cuidado. Ahora, vamos a los cuidados en la famosa vejez que nosotros le llamamos, ¿sí? En el gráfico 7 en América Latina, según la CEPAL en el año 2015, hemos visto que existen tres puntos importantes dentro de todo lo que nosotros hemos visto. Los cuidadores primarios son el cónyuge, en primer punto, los hijos en segundo punto y la familia extensa en tercer punto. ¿Por qué el cónyuge? Porque cuando los usuarios adultos mayores envejecen, tienden a quedarse con su pareja sentimental. Pero ¿qué sucede cuando esta pareja fallece? Ahí tenemos un problema bastante grande, porque ahí viene el duelo no anticipado. Y a veces las personas adultas mayores vuelven a casarse, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera en la familia? En la familia genera primero malestar, segundo señalamiento, tercero pelea entre sus pares. Entonces, hay bastante que trabajar desde ese punto, ¿sí? Hay bastante que trabajar desde esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar todo lo que nosotros estamos viendo solamente con un fallecimiento del cónyuge. ¿Qué pasa cuando los cuidadores son los hijos? Y tenemos el siguiente caso. Aquí sí quisiera que me ayuden con una parte, mi estimada Karina.
¿Qué pasa cuando un hijo tiene sus padres separados y son adultos mayores? El uno está en Cuenca, el otro está en Quito, el uno tiene Alzheimer, la, la madre es fármaco dependiente y el hijo está en Cuenca. Ojo, el hijo está en Cuenca, el padre está en Quito, la madre está en Ibarra, la madre es fármaco dependiente y requieren el cuidado de su único hijo. ¿Qué haríamos nosotros como psicólogos? ¿Qué haríamos nosotros como psicólogos? Psicólogo, en esta parte yo le voy a informar una situación. Sucede de que yo soy enfermera y trabajo al cuidado del adulto mayor 18 años. Muy bien. Justamente todo lo que usted está hablando me trae a la mente tantos acontecimientos en la vida profesional mía del cuidado del adulto mayor. He tenido que lidiar con la familia más que con el propio adulto mayor. Nosotros, en este sentido, pues uno ha empezado a cuidar de la manera física del adulto mayor, pero con los años se ha aprendido a cuidar a la manera psicológica y mental del familiar y del adulto mayor. Entonces, psicólogo, basándonos a lo que usted me dice, es verdad, hay los hijos que viven en Cuenca, en Loja, en Quito, en todas partes, y el adulto mayor está aquí en Ibarra con un solo hijo. O a veces están todos los hijos aquí mismo en Ibarra, pero todos están desvinculados al atender a la madre. ¿Por qué? Porque no quieren dejar a su familia que tienen conformada por ir a cuidar a sus padres. Ahí venimos nosotros en el cuidado psicológico y en el tratamiento psicológico. Primero, antes que el adulto mayor, considero que es a la familia. Ellos deben entender la prioridad que tienen los padres, porque después el adulto mayor viene a sentirse solo, a sentirse desprotegido, viendo que sus hijos muchas veces ni una llamada telefónica lo hacen. Peor, venir a visitar. No tienen tiempo, el trabajo, la familia, la distancia. Entonces, todo eso, compañeros y psicólogos, les digo esto por las miles de experiencias, cientos de experiencias que yo he vivido en todos estos años de trabajo profesional en el cuidado. Y no solo, y en una parte que yo estaba viendo ahí, psicólogo, y perdóneme que le diga esto, le dan la carga a las hijas mujeres. Exacto, ahí está. Entonces, la mujer o la última, y le digo por una experiencia vivida que lo estoy viviendo ahorita, son 8 hijos, 7 varones y una mujer. Todos los hijos viven aquí, en Ibarra. Yo soy de Ibarra, todos los hijos. Pero la mujer, la última que es mujer, es la que cuida a sus padres adultos mayores y enfermos. Y los hijos solamente llaman cómo está papá, cómo está mamá, está bien, está mal, allá cuidarásle, chao. Así es el psicólogo. Gracias por permitirme intervenir. Le prometo que tenía unas ganas tanto de hablar y le agradezco mucho. Sí, mi estimada Karina, muchísimas gracias. Sí, y bueno, aportando a lo suyo, ahí viene el tercer punto, la famosa familia extensa. Y por eso volvemos a los puntos de que no es lo mismo el tema del cuidador hombre o el cuidador mujer, porque nosotros tratamos en equidad, no en igualdad, porque no somos en igualdad de condiciones, ya que en el Ecuador está marcado un machismo muy latente. En Gladys teníamos la parte de una manita levantada. No lo tengo. Odio. Vamos a guardar las preguntitas para el final, ¿ya? Estimada Gladys, vamos a guardar las preguntitas para el final y ahí sí ya empezamos, ya tenemos ahí ya para poder empezar. Vamos, con definiciones de cuidado. Bien, dentro de todo lo que hemos estado discutiendo y lo que el aporte de nuestra querida compañera Karina nos ha dicho, no es lo mismo ser hombre que mujer y ahí viene la parte importante. El cuidado primero son acciones que la sociedad lleva a cabo para garantizar la supervivencia social, ojo, supervivencia social y orgánica de las personas que necesitan ayuda para poder realizar actos esenciales de la vida. ¿Qué es un acto esencial de la vida? Respirar, comer, dormir. ¿Cuál es otro acto esencial de la vida?
reproducirse, ¿sí? Al adulto mayor ya no puede reproducirse, por eso su nivel de fecundidad es bajo. Pero no, ahí viene la parte importante. El adulto mayor hombre sí puede todavía ser padre, hasta que el día que se muere, pero no nos pasa lo mismo a las mujeres. Y el cuidado primero es una parte central en el mantenimiento y el desarrollo del tejido social. ¿Por qué en el tejido social? Porque si nosotros no preservamos la especie, y eso estoy hablándole desde un tema evolutivo, nosotros no podemos garantizar la supervivencia de la misma especie. ¿Sí? Entonces, Robles en el año 2016 dice que considera el cuidado como una práctica social, ojo, cuya finalidad es que un individuo, ojo con la palabra, incapacitado en sus funciones, incapacitado, no discapacitado, no lesivo, sino incapacitado en sus funciones básicas, pueda sobrevivir o progresar biológica y socialmente para satisfacer sus necesidades por medio de dicho cuidado. Y plantea que el cuidado a la vejez puede surgir debido a la edad en la que de manera natural hay una disminución y o pérdida de las capacidades que van afectando la autonomía de las personas adultos mayores o de los sujetos. Entonces, el cuidado dentro de la cultura, dentro de lo que nosotros vemos como psicología social, vemos como parte del aprendizaje continuo, dice que el cuidado constituye primero una práctica social sedimentada en la cultura, es decir, que está marcada desde la cultura, que esto viene de generación tras generación, en la cual las relaciones consigo mismo y con los otros deben ser con el entorno. Y en la sociedad se representa una condición natural del ser humano de protección tanto afectiva como cognitiva y como una construcción social dinámica y el contexto, es decir, la cultura y los hábitos que van llevando. ¿Qué nos pasa con los adultos mayores? ¿Qué nos pasa con los abuelitos? Que dicen, no, es que yo no le soporto porque es bien enojón. ¿Sí? No, es que yo no le soporto porque solo llorando pasa, no puedo preguntarle nada. Ahí viene la parte de las famosas regulaciones. ¿Por qué? Porque el usuario, la persona adulta mayor, empieza a tener una afección, porque quiere evocar lo que él vivió. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver las prácticas tradicionales y también vamos a ver los valores que se le da dentro de la familia. Porque a veces el cuidador primario no siempre es un familiar. También cuando los dejamos en ancianatos, cuando los dejamos en lugares de acogida, empezamos a observar el nivel cognitivo disminuye. Así tengan el cuidado, así tengan los profesionales. ¿Qué les hace falta? El nivel afectivo. Y ojo, chicos, y esto es importante para ustedes y su vida profesional. Cuando se ve afectada la parte afectiva, cuando se ve afectada la parte emocional, siempre va a estar marcado toda la vida. ¿Sí? Siempre se va a llevar marcada toda la vida. ¿Por qué? Porque vamos a seguir recordando mientras no tengamos un correcto proceso de liberación, un correcto proceso de catalización de las emociones. Entonces, siempre es importante que algún evento afectivo fuerte sea trabajado desde la parte profesional antes de que existan repercusiones. ¿Sí? Entonces, eso es importante. La noción del cuidado, sus implicaciones socioculturales. Aquí hay tres aspectos importantes. La noción de cuidar a las personas adultas mayores con otras experiencias, es decir, yo tengo mi mamita que tiene ya 74 años y no sé cómo cuidarle. Soy hijo único y no sé cómo cuidarle. Entonces, lo que buscamos es primero información en otros centros de información de qué es lo que pueden ofrecer o información de cuidado. Ojo, la mayoría de adultos mayores cuando buscamos información piensa que se les va a dejar en geriátricos, ¿no? Hay que siempre saber llevar la información. Entonces nosotros aquí primero debemos trabajar sobre la realidad de la vida cotidiana y la interacción con otras personas. ¿Para qué? Para involucrar a la persona adulta mayor y al cuidador a su nivel social, que no se pierda el nivel social, que no se pierda el nivel de poder experimentar, poder brindar su experiencia y eso pueda generar también relaciones familiares. Por ejemplo, esta semana me tocó a mí, tengo una tía que está interesada, entonces tía, vea, sabe que hay esto, podemos cuidarla a mi mami así, ¿sí? No tener vergüenza de eso. La mayoría de la sociedad ecuatoriana tiene vergüenza de decir que está cuidando a alguien o que tiene una persona con discapacidad en la casa, entonces hay que romper ese tipo de esquema, ese tipo de estereotipo.
En la dimensión relacional, nosotros como individuos debemos primero intervenir desde la acción de cuidar, y eso se traduce a la conducta motivada de un logro o un fin, ¿sí? ¿Qué quiero lograr con mi adulto mayor? Nosotros sabemos que no estamos preparados para la muerte, pero ese es el fin de. Y eso es lo que debemos trabajarlo con un profesional, ¿sí? El buen morir, que nosotros le llamamos, o el famoso cuidado paliativo que se le da al usuario y a la familia, porque tenemos que preparar a la familia para la pérdida y al usuario para la pérdida, ¿sí? Y eso también viene en el cuidado general, que se añade bienes y actividades que permitan a las personas adultas mayores, primero, alimentarse, educarse y estar sanas. Sí, esto Villalagüe lo dijo en el 2004 y eso la normativa técnica del Ministerio de Inclusión lo llevó a cabo y el Ministerio de Salud Pública lo está llevando a cabo con sus normas técnicas actuales para poder trabajar con personas adultas mayores y personas con discapacidad. Entonces, el cuidado se puede conseguir primero como una actividad femenina, ahí viene la parte importante, generalmente no remunerada y sin reconocimiento ni valoración social. ¿Sí? Aquí va la parte que nos decía nuestra compañera Karina. Primero, ¿por qué? ¿Por qué les dan a las mujeres esta carga? Punto número uno, por nivel social. Punto número dos, por nivel evolutivo. Punto número tres, por nivel de crianza. ¿Sí? No estoy justificando esto, no es justificativo, pero es cómo se maneja la cultura ecuatoriana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que a la mujercita es mejorcito? Porque ella tiene mayor cuidado, ella tiene mayor paciencia, ella por ser mujercita cocina más rico. Sí, suelen decir eso. No me digan que no, suelen decir eso. Entonces, esto comprende tanto al cuidado material como al inmaterial. Se supone que es un vínculo afectivo y emocional en la persona que brinda el cuidado y el que lo recibe. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un hombre dice, no, es que yo estoy cuidando a mi mami? Uy, no, ¿para qué? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué existe ahí? El estereotipo. ¿Sí? Se basa ahí en la parte principal, en lo racional. No solamente es una obligación jurídica que establece la ley, sino que también contribuye a construir y mantener las relaciones familiares. En el artículo 82, si no estoy mal, no, en el artículo 82 y en el 86 de las personas adultas mayores en los grupos de atención prioritaria, señala que la persona adulta mayor debe estar al cuidado de un familiar directo bajo el tercer nivel de consanguinidad. Entonces, siempre es importante trabajarlo desde ese punto. ¿Por qué? Porque la ley lo establece así. Y segundo, porque a nivel cultural también lo establecemos así. Ojo, no siempre tiene que ser mujer. ¿Sí? También los hombrecitos podemos estar con nuestros adultos mayores. Y en este punto el cuidado es el resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes que no se pueden considerar un complemento de naturaleza o sin esfuerzo. Y fuera del marco familiar, el trabajo de cuidados se caracteriza por la relación de servicio y la preocupación por los otros. Entonces, netamente no es un trabajo 100% femenino, sino es un trabajo 100% social. ¿Sí? Pues sean hombres, sean mujeres, es un trabajo 100% social. No tener vergüenza porque hay que romper ese estereotipo. Y aquí van partes importantes. La norma cultural existe en casi todo el mundo, que es la familia y es la responsable. Por excelencia, el cuidado de sus miembros en dependencia. ¿Qué les trato de decir? Que la familia siempre va a ser el que esté al cuidado de una persona que dependa o que requiere estos servicios. Nivel cultural, y ojo, vamos a cruzar el océano y vamos a ponernos en China y en Japón. La norma de que el primer hijo o el primogénito sea hombre define que el hijo varón primogénito y su esposa, es decir, la nuera, tienen la obligación, y eso está en la Constitución, que está dentro de su normativa, del cuidado hacia los padres ancianos. Por eso se quedan a vivir con ellos después de casarse y son sus herederos directos. ¿Sí? En China y en Japón, y eso se lo siguen aplicando, por eso tienen que tener máximo 1 o 2 hijos. ¿Por qué? Por la sobrepoblación. En México y para Mesoamérica, la normativa dice que el último de los hijos, y ojo, lo dice culturalmente, de parte masculina en las áreas rurales, especialmente en las poblaciones indígenas y campesinas, establece que el hijo menor se quede a vivir en casa con los padres después de casarse para cuidarlo cuando sea anciano y directamente pasa a ser su heredero. Y en las mismas áreas, las sociedades rancheras del occidente de México, la hija menor, ojo, aquí
pasa aquí. En las partes rancheras, en el otro era en la parte central. Dice que la hija menor permanece soltera y en casa de los padres para cuidarlo cuando sus hijos sean ancianos y también es heredera de sus bienes. Entonces, hasta aquí, ¿qué tal han visto esta situación del cuidado? Porque hemos visto la parte psicológica, la parte cultural, la parte estructural de lo que es un cuidado, pero también hemos visto las tendencias familiares, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es un nivel cultural el que a veces adoptamos inconscientemente. ¿Y cómo les digo inconsciente? Porque lo efectuamos sin pensar. Le decimos, no, es que tú eres mi último hijo y tú tienes que cuidarme. O tú eres mi primer hijo y tú tienes que cuidarme. Y entre los hermanos existe esa pugna, esa disputa, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Bien, vamos a tomarnos un receso de 2 minutitos ya para respirar, estirar las pernitas, porque siempre es importante tener en cuenta todo lo que vamos a ver el día de hoy, que es el cuidado al adulto mayor, que a veces decimos, ah, no es importante, pero es full importante en el aspecto del cuidado y desde la parte del cuidador, en la parte psicológica, emocional, cognitiva, biopsicosocial, es importante trabajarlo así. Entonces, tenemos 2 minutitos para poder tomar algo de agua y continuar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Podemos hacer una excepcionalidad de la regla, una pregunta que creo que teníamos ahí pendiente. Sí, Mayra. Buenos días. Doctor, yo sí tengo no una, sino varias, pero la primera es cómo puedo yo ayudar, por ejemplo, cuando uno ya se cansó de cuidar al adulto mayor y empieza ya en la agresividad, en el estrés, cómo uno debe de actuar para ayudar a la familia o o al cuidador, que sería en este caso. Ya, un punto importante siempre se debe cuando vayan a terapia así o ya empecemos a denotar estos síntomas. Lo que yo siempre recomiendo es utilizar o el deporte o el arte como mecanismo de... El deporte como un deporte extremo, puede ser, o un deporte de contacto, puede ser una práctica de box, una práctica de un deporte extremo o de un deporte de alto contacto para que pueda canalizar las emociones. O mediante el arte, el dibujo, la pintura, la música. Nosotros o sea, buscamos de que la persona exteriorice sus emociones y con eso trate de canalizar todo lo que siente, todo lo negativo que siente para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, sí es importante trabajarlo el burnout así como característica principal. Pero cuando ya existe ya un intento de agresión, cuando ya existe una agresión como tal, lo que se requiere es separar al cuidador y cambiar de cuidador primario para que no exista un nivel de agresión mayor o inclusive la muerte. Eso, mi estimado. Y bueno, Buenos días, máster. Usted nos acaba de comentar que en China el hijo varón se queda a vivir con la nuera, que en una parte de México el último hijo se casa y se queda a vivir con los padres al cuidado, pues de sus padres mayores, ¿no? Adultos mayores. Y en otra parte de México la última hija no se casa por quedarse al cuidado de sus padres pues, adultos. Y en nuestro Ecuador, ¿en qué parte de la Constitución nos dice? O sea, ¿quién es la persona que tiene que quedarse al cuidado de nuestros padres? O sea, eso es algo que siempre me ha inquietado. En las clases de información jurídica que tenemos nosotros, la doctora nos dijo que era la viuda. En el caso de que no exista viuda. Esa es mi consulta, doctor. claro, no soy experto en leyes, desde ahí voy al punto de vista ahí, no soy experto en leyes, voy desde la parte psicológica. Bueno, en la Constitución siempre dice que un familiar debe estar. Eso sí, esta Constitución les decía en el artículo 83 y en el artículo 89 de las personas adultas mayores, habla de que el familiar debe ser el contacto directo para la persona adulta mayor, independientemente sea la condición. De lo que les estoy hablando es de unos antecedentes tanto históricos como culturales que ha venido adoptando Sudamérica para poder justificar el cuidado de las personas adultas mayores. ¿Sí? Entonces siempre es importante. Nunca dice, ¿sabe qué? La viuda tiene que quedarse, no, en la Constitución no lo dice así. Entonces no, yo le hablo desde la parte cultural. Sí, yo lo hablo desde la parte cultural.
Eso para que quede un poco clara la situación. ¿Ya? Vamos, entonces a retomar. Bien. Después de esta pequeña pausa activa, es importante, es súper buena. Vamos a ir. Dice, el cuidado es una obligación filial. ¿Qué es una filial? Hemos escuchado las filiales del Manchester, las filiales del Real Madrid. Son tendencias familiares. Desde el punto de vista debe ser filial. Eso es decir, cobran importancia en los aspectos tanto éticos como morales que obligan a la familia a cumplir con las responsabilidades del cuidado. Punto número 1. Las pautas de los cuidados familiares reflejan primero la adhesión a una obligación moral, es decir, natural, del cuidado a sus miembros dependientes. Y segundo, la atribución del cuidado es una elección de la familia a los recursos sociales existentes. ¿Qué tratamos de decir aquí? Nosotros como familiares tratamos de juntarnos y decir, bueno, va a pasar una semana conmigo, una semana contigo, una semana. Eso es un acuerdo general, ¿sí? Y debe estar cimentado y firmado. Eso es lo que yo hago en terapia familiar sistémica, los famosos acuerdos que se llegan a la familia y los que se deben cumplir porque son contratos. Si lleva una firma o si lleva una rúbrica, son contratos establecidos. Y nosotros trabajamos desde las políticas sociales orientadas a los criterios tanto económicos como políticos. ¿Qué nos pasa en las familias? Traslademos a la realidad nacional. Es que yo no tengo dinero, yo este mes no le voy a cuidar a mi hermano. Es que yo esta semana empecé a irme de viaje. Es que yo esta semana estoy de vacaciones. Y empezamos con la pugna. ¿Sí? Empezamos con esa situación de que empieza a existir daños en la familia, daños en el tejido familiar y ya no quieren cuidar. ¿Sí? Entonces hay que saber llevar el contrato de una manera ética, de una manera natural. ¿Sí? Entonces hay que saber llevarlo a conocer a la persona adulta mayor, a qué acuerdo llegaron y los familiares, todos están totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, la ética del cuidado, de aquí viene un punto importante. Estoy citando autores que han tenido el cuidado marcado o se han especializado en cuidado en personas adultas mayores y dice, Gilligan, los seres humanos utilizan dos voces morales diferentes. Primero, el lenguaje de la justicia o la imparcialidad, que es el masculino, y el lenguaje relacional, ¿sí? Que son la voz femenina o el famoso la voz de cuidado. En cambio, Nell Nuggets dice que se ha elaborado primero un enfoque feminista para el cuidado de la educación moral, cuya fuerza está y se refiere fundamentalmente a la promoción de las relaciones de cuidado. Es decir, todos trabajamos en equidad para que el cuidado sea igualitario. Todos trabajamos en equidad para que el cuidado sea igualitario. No por ser mujer, voy a tener que yo tener más tiempo con mi madre o mi padre o la persona que estoy cuidando. No, yo porque soy hombre, yo trabajo, yo soy el hombre pecho peludo que lleva a la casa todo lo que llevo. No, ¿sí? Entonces hay que llegar a una equidad. Y estas ambas ideas generan la ética del cuidado, que se contrasta claramente con la ética de la justicia y la moral, porque esa está muy segmentada, ¿sí? Gilligan dice que una cosa es la voz masculina, que es la que se cumple, y otra cosa es la voz femenina, que es la que ejecuta. En cambio, Nell Nuggets lo dice, no, todos trabajamos como un engranaje y le damos tanto la razón y el papel de sentimientos a todos. ¿Sí? Es decir, trabajamos de manera equitativa. Y ahora aquí viene una parte importante. Y este es un punto de choque y de quiebre que me ha tocado discutir muchas veces con estudiantes, que me ha tocado discutir muchas veces con docentes, de que una vez motivamos al adulto a cuidar al adulto mayor. Algunos tendrán la cátedra de vejez, otros tendrán la cátedra de cuidado, otros tendrán la cátedra de psicoterapia en atenciones médicas y van a encontrarse con esto importante. La mayoría de las personas que cuidan a sus familiares están de acuerdo en que se trata de un deber moral, primero, ¿sí? Que no debe ser eludido, porque todos venimos de la madre y del padre y todos debemos ser recíprocos en ese punto. Y ahí vamos con la responsabilidad tanto social y familiar. Entonces, una norma de la sociedad que debe ser respetada son tres: la motivación altruista, la reciprocidad y la gratitud y el estilo. ¿Qué trato de decir con altruista? Que yo busco dar algo sin recibir nada a cambio, ¿sí? Yo busco dar algo sin recibir nada a cambio. Primero, para mantener el bienestar de la persona cuidada y porque entienden y comparten sus necesidades.
Cuando no se cumple, existen los famosos sentimientos de culpa del pasado. Algunos cuidadores toman el cuidado como una forma de redimirse. Por ejemplo, yo fui un mal hijo. ¿Y qué es lo que trato de hacer con mi papá? Devolverle lo malo que yo hice. ¿Sí? Ahí es un síntoma de culpa y ahí es cuando el cuidador no está preparado para cuidar a la persona adulta mayor. ¿Qué es lo que pasa con la reciprocidad? La persona ahora cuidada antes cuidó de ellos. ¿Qué pasa? Evitamos la censura, porque de los amigos, de la familia, de los conocidos, en caso de que no se cuidara el familiar en la casa. Por ejemplo, saben que me cansé de cuidarlo y quiero mandarlo a un ancianato, quiero mandarlo a un lugar de acogida, pero no que no se enteren mis hermanos o que no se enteren mis amigos, porque me van a señalar. Pasa bastante en el burnout, pasa mucho en el burnout. ¿Sí? Y por eso se busca que las personas que sufren esto traten de relacionarse, traten de que saquen sus expectativas y saquen este tipo de emociones o los refuerzos negativos que tienen, ¿sí? La gratitud y la estima se les muestra a las personas cuidadas. Y aquí viene la parte negativa. Con el abandono familiar, el cuidador reconoce que el dependiente carece de familiares o una red social que lo apoye. Entonces, en este punto, el cuidador dice, no, no tiene nada que lo cuide, entonces por pena lo voy a cuidar yo. Eso es un refuerzo totalmente negativo, ¿sí? Que hace que las emociones primero se traspolen hacia la otra persona. ¿Y qué generamos? El usuario empieza en un nivel asocial, es decir, se empieza a aislar, y el cuidador, ¿qué es lo que busca? Aislarse también. Entonces, otra vez ya está llorando. Otra vez se está acordando de estas músicas. Otra vez esto. ¿Sí? Entonces son situaciones que nos empiezan a observar este tipo de cuidados. Vamos de aquí. La práctica de estos momentos o de las normativas. Vamos en la jerarquía de la sustitución. Y este tema es un poquito candente para los que decían cuidado de adultos mayores, a los que estamos en el cuidado de adultos mayores. ¿Por qué? Porque las prácticas de estas normas se evidencian que primero sean familiares, esencialmente las hijas quienes cuidan a los ancianos, ¿sí? Culturalmente lo tenemos así. En la literatura internacional se ha reportado ampliamente este hecho, pero de tal manera se ha construido un modelo ideal para que los dos parentescos sean los que cuiden al adulto mayor. Primero tenemos 3 puntos importantes. Primero, se define el orden del parentesco que se otorga primero el apoyo social al adulto mayor, en lo cual hace que no, ¿cómo les explico esto? El hijo mayor siempre es el que toma las decisiones cuando los adultos mayores están viejitos, ¿sí? Entonces, el hijo mayor es el que dice, no, tú cuidas esta semana, tú cuidas esto, tú cuidas esto. Y él impone. No es una democracia, es una dictadura. Sí, él está imponiendo lo que se va a hacer. Y ahí viene, el orden es primero los cónyuges, después los hijos, después los parientes y finalmente los amigos y vecinos. Cuando el adulto mayor era socialmente activo, ¿qué es lo que hacía? Yo le visitaba a mi sobrino que vivía en Ibarra. Yo le iba a ver a mi hija que estaba en el Napo. Yo le iba a ver a mi nieto que estaba en Zamora. Entonces, ¿qué es lo que busca él? Busca trasladarse y busca que la familia se junte. Entonces, el adulto mayor siempre va a tener esas reminiscencias o las remembranzas que están presentes. ¿Qué es lo que hacen los hijos que están al cuidado? No, pues que primero tienes que pasar o tienes que respetarle a mi esposa. Entonces, y las esposas a veces, ¿qué decimos? O sea, las esposas o los maridos, no, ya va a empezar otra vez. Si ves, por estar cuidando a tu papá no nos vamos de viaje. Sí, hay otras, no todos, o sea, no estoy maximizando esto, pero no todos y a veces algunas cónyuges dicen, no, sí, ¿sabes qué? Llevémosle de viajes o planifiquemos esto. Entonces, siempre es importante llegar a los acuerdos, tanto familiar, lo macro social o lo macro familiar y después a lo micro. Sí, el macro social es los hijos directos. Lo micro es la familia que tiene cada uno. Y aquí pareciera primero no incluir la dimensión del género, porque los datos señalan que son las esposas y las hijas quienes otorgan el cuidado. O sea, las mujeres siempre van a estar al cuidado desde la literatura, desde los estudios que se realizan. ¿Por qué? Porque el nivel cultural está establecido. Sí, el nivel cultural, al momento de que se rompa el paradigma, vamos a tener los choques. Vamos a tener el que queremos luchar de que también mi esposo pase con mi papá, de que mi esposo pase con mi mamá, de que mi hija, que es mujercita, pase con su abuelo o pase con su abuela, pero también observando el cuidado que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el cuidado primario o el cuidado responsable que se debe tener ahí?
La representación que se tiene sobre quién debe cuidarlos. Ahí es importante, primero, generar las expectativas que nosotros buscamos en la vejez. Nosotros como psicólogos, como futuros colegas, buscamos el mantenimiento de la persona adulta mayor, el mantenimiento, no buscamos una mejoría, el mantenimiento. ¿Por qué? La mejoría no existe porque el adulto mayor ya viene con hábitos, con costumbres, ya viene tal vez con enfermedades previas, ya viene tal vez con enfermedades futuras. Nosotros no curamos. Ojo, nosotros no curamos. Porque nosotros generamos un mantenimiento mediante ejercicios, mediante talleres protegidos, mediante el convenio con la familia, mediante los cuidados paliativos, mediante la psicoterapia, mediante el acompañamiento, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar lo que nosotros queremos hacer con la persona adulta mayor, que es nuestro usuario, o con la familia, que ahí sí debemos prepararle para la muerte, prepararle para cualquier situación que se presente con el adulto mayor. Brindarle terapia familiar sistémica, terapia del dolor. ¿Para qué? Para que la familia tenga no un impacto fuerte cuando el usuario ya no esté o un miembro de la familia ya no se encuentre. ¿Sí? Hay un consenso respecto al cuidado femenino y se instala primero en el imaginario colectivo. Sí, estoy utilizando términos de la psicología social y de la psicodinámica. El imaginario colectivo forma parte primero de la cultura que ya está marcada y el aprendizaje cultural. Esto del cuidado es exclusivamente para las niñas y mujeres. Esto ha permanecido también en la ideología de los hombres. Y segundo, los discursos giran en torno al cuidado, permiten diferenciar, uno, la construcción social y segundo, la diferencia entre los géneros. ¿Sí? ¿Esto quiere decir que las mujeres son mejores cuidadoras que los hombres? Sí. Biológicamente, sí. Socialmente, sí. Las mujeres son mucho mejor cuidadoras que los hombres. Los hombres somos más mecánicos y las mujeres más cognitivas. Las cosas como son y deben ser dichas. Las mujeres piensan mucho más sobre la efectividad de lo que se puede hacer bien y los hombres somos más mecánicos. Somos acá. Somos más mecánicos. Disparamos todo y a la vez nos disparamos mal. Sí, espero se esté entendiendo bien. No exista conflictos al final. Bien, entonces, en una idea similar hay un consenso respecto a que el cuidado femenino se instala en el imaginario colectivo, ¿sí? Y los discursos van en torno al cuidado que permite diferenciar entre los géneros, ya lo vimos. Ya, el trabajo de los cuidadores se convierte primero en una acción vital. Hay 3 puntos importantes de las necesidades o las categorías que son al cuidado del adulto mayor. Robles en el 2019 lo planta así. Primero, en la cúspide, vamos desde la base. Vamos a hablarlo desde la base como bandura. Las acciones del cuidado en torno al trabajo biográfico del enfermo, es decir, saber cómo está mi adulto mayor, saber cómo está, cómo se encuentra. Hoy tiene mucha tos. El médico me dijo que le dé un jarabe expectorante. Bien. Saber tener un cuaderno del cuidado para la persona adulta mayor. Primero, para saber qué tiene. Y segundo, cuando un médico llegue a cualquier emergencia, sepa cómo está el cuidado del adulto mayor. No esté en situación de abandono, no esté en situación de callejización, no esté en situación de vulnerabilidad. Es lo que nosotros buscamos pelear. De que la familia sea el primer ente que nos entregue la información respectiva de la persona adulta mayor. Y ahí sí vienen las acciones del cuidado en la línea del hogar. Trabajar con la familia en decirles, esto hay que trabajar con su usuario, hay que trabajar nivel nutritivo, hay que trabajar nivel cognitivo, pueden ayudarnos con estos ejercicios, puede trabajar niveles de origami, puede trabajar nivel de relajación. Y ahí viene el acciones de cuidado en la línea de la enfermedad. Puede trabajar sin estos alimentos, puede consumir estos pero no los otros, puede disminuir la sal, bájele el azúcar. ¿Por qué? Porque el nivel de glucosa. ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos adultos mayores? Diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, eso se nos va presentando, ¿sí? Son como los niños del futuro. Y ahí viene la parte importante, la dimensión emocional del cuidado. Aquí voy a tomar, ya voy a romper un poquito el protocolo. 2 preguntitas de lo que consideran ustedes del nivel emocional del cuidado, mi querida Karina, si me lo permite. Sí, no. Sí.
Sí, magíster, no hay ningún problema. Como usted considere, si gusta que los compañeros hagan unas 2 preguntitas, no hay ningún problema, daremos paso. Listo, muchísimas gracias. Sí, el que requiera preguntar respecto al tema está espectacular. Darwin, qué gusto. No te escucho, estimado. Ahora Ahí, sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? un gusto, Darwin. Mi pregunta es sobre el control emocional hacia los adultos mayores de parte de los hijos. ¿Cuál es cuál es el componente principal para que salga, para que no haya ese control de parte de los hijos hombres hacia los adultos mayores? Como tú me dijiste, era algo mecánico y las mujeres es algo más de afectividad. ¿Cómo se puede transformar? La pregunta es, ¿cómo se puede transformar lo mecánico a hacerlo como afectividad? A pesar de que el hombre es más mecánico, como tú lo has expuesto. Ya, ya. Respondiendo a esto, no es un control sobre el adulto mayor. Es más el nivel de ejecución. Eso les decía, las mujeres son mucho más cognitivas. Ellas sobrepiensan sobre qué puede pasar a futuro. El hombre solo lo ejecuta sin medir la consecuencia que se viene. Sí, eso nos pasa bastante con los hijos varones que con las hijas mujeres o con los cónyuges que sean hombre o mujer. El hombre es mucho más mecánico, más ejecutador. La mujer sobrepiensa la situación y dice, no, si le doy de comer esto puede que le haga daño. Entonces, no es justificable para esto. El hombre es, ah, ya tengo leche, tenga. Ah, ya sabe que tengo cereal, tenga. Sabe que tengo esto, tenga. Entonces, no miden la consecuencia de lo que puede suceder con la persona adulta mayor y su cuidado o lo que requiera. ¿Sí? Entonces, estoy hablando del nivel estructural y cultural. ¿Cómo transformarlo a nivel afectivo? Hacerle caer en cuenta al cuidador, en este caso que sea hombre, decirle muy bien, esto le está haciendo daño a su cuidado, entonces requerimos de esto. ¿Lo puede ejecutar? Sí. ¿O requiere acompañamiento? Tal vez sí, tal vez no. ¿Listo? Vamos con Adriana. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Yo voy a trabajar con adultos mayores y algo que me dijeron mucho es que dependiendo del trato del cuidador, el adulto mayor se va a sentir, va a tener un buen estado emocional o un mal estado emocional. Y eso también puede repercutir en algún trastorno depresivo, ¿no? Sí, mi estimado. Sí. Adriana, muy buena pregunta. Y sí, eso es lo que se busca bastante con los cuidadores. Que primero estén preparados psicológicamente y emocionalmente para trabajar con personas adultas mayores. Primero porque existe un apego emocional. No es un nivel empático, es un nivel de apego afectivo que se sobremarca mucho en que la persona adulta mayor, por ejemplo, tenemos una persona que tiene depresión y empieza a contarte situaciones. Lo que nosotros debemos como cuidadores primarios o como cuidadores del ámbito de salud es primero estar preparados y saberlos acompañar a las personas adultas mayores en todo lo que ellos nos dicen. No minimizar lo que nos dicen. Saberlos guiar, saberlos acompañar, saber trabajar con ellos esta situación emocional y que ellos canalicen la emoción con actividades, por eso te decía, talleres protegidos, el origami, el arte. Depende del nivel de escolaridad del adulto mayor. Se quedó en segundo grado, entonces, ¿qué vas a trabajar con él? Dactilopictura. ¿Qué puedes trabajar con él? Pintura de esquemas. Los mandalas se trabaja muy bien en emociones. Sí, los mandalas son los que mejor se trabajan con adultos mayores cuando tienen nivel emocional bajo o presentan trastornos depresivos. Eso. Vamos Demos con... paso a Carlos Solórzano, que sería Listo. la última pregunta por el momento. Ya, exactamente. Muchas gracias, querida Karina. Carlos. Buenas tardes. Disculpe que no encienda la cámara, es que tengo problemas con el dispositivo. Mi pregunta es la siguiente. En la cultura latinoamericana y propia ecuatoriana,
muchas veces las familias ecuatorianas tienen muchos hijos a muy temprana edad. Entonces, como ustedes saben, los niños juegan, se divierten, muchas veces hacen bulla. Y en un hogar que existe un adulto mayor, tal vez ellos descansan entre horas y los niños quieran saltar, gritar, escuchar música infantil. ¿Cómo afectaría eso al cuidado del adulto mayor? Convivir con muchos hijos, por decir un hogar de 3, 4, 5 niños y un adulto mayor que quiere descansar, pero los niños quieren jugar. ¿Ahí cómo se haría? Bien, de hecho, eso se recomienda, que el usuario tenga ese nivel de actividad. No, a ver, vamos desde el punto primario. Si tenemos a niños ahí, ¿qué es lo que estás generando por añadidura? Si tienes a niños ahí, ¿qué es lo que estás generando por añadidura hacia el cuidado del adulto mayor? ¿Y qué es lo que está haciendo el adulto mayor para trabajar con los niños? Porque es terapéutico. Eso se trabaja bastante desde el modelo de Virginia Satir. ¿Qué es lo que tú estás generando en los niños al mostrarles que estás cuidando a la persona adulta mayor, independientemente de la actividad que hagan los niños? Primero, nivel empático. Segundo, nivel de que la familia es el eje fundamental del cuidado al adulto mayor. Ahí podría romper el paradigma de que no importa si es hombre o mujer para poder trabajarlo. Muy bien, horas de descanso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros como familia vamos a cuidar de nuestro abuelito y vamos a dejar que descanse. Entonces todos vamos a hacer una actividad en familia. Vamos a escuchar estas canciones relajantes para que el abuelito descanse. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, todos de acuerdo. O, ¿por qué no estar al pie de él descansando de la misma manera? ¿Sí? Son actividades que se puede recomendar, sí. ¿Se puede trabajar? Sí. Pero sin afectar la emotividad del adulto mayor, porque el adulto mayor, sí, por la edad pueden ser un poquito gruñones, un poquito enojones, pero hacerle caer en cuenta de quién está reconociendo, quién está con él, ¿sí? Siempre acompáñate con alguien profesional en esta situación del acompañamiento familiar para que no sea intrusivo para el adulto mayor ni para los niños, no sea molesto de lado y lado. Y también depende de las reglas que tengan en casa y como familia. Eso sería mi estimado. A ver, vamos entonces a la dimensión emocional del cuidado. Está bueno esto. Ya dice que en el caso de la vejez del adulto mayor y el cuidado, ambos son actores, la persona adulta mayor y el cuidador. Se insertan primero una relación que produce un ambiente emocional difícil y estresante. Y aquí vamos a lo que nos decía nuestro querido amigo Carlos. La experiencia individual, personal de cada uno de los participantes está inmensamente en vaivén emocional. Es decir, está entre el enojo a la gratitud, está entre lo estoy haciendo bien, está en el, uy, esto le va a molestar a mi abuelito, uy, no, esto, o saben que no le hagan, o sobreprotegemos o no protegemos. Estamos en esa arista, no tenemos un nivel medio, estamos en esas dos aristas. De que no lo cuido, sí lo cuido. Si lo cuido, ay, estoy cuidándolo lo que más puedo. Sí, entonces, si escuchan la verbalización que estoy diciendo, el proceso de cuidado en el adulto mayor tiene que verse cómo lo reciba, cómo lo trata, cómo es la relación de expresión emocional, ¿sí? Y esto tiene que ser, primero, trabajando el estrés, porque el adulto mayor nos va a estresar, sí nos va a estresar, porque son como los nuevos niños, ¿sí? Estos están reaprendiendo muchas actividades que ellos no podían ejecutar de jóvenes o de niños. Y la manifestación de emociones del cuidador surge del contexto de la relación entre el cuidado y el cuidador. Es decir, el adulto mayor está presente también en las relaciones de los demás miembros de la familia. Vamos a cuidar al abuelito, vamos a hacerle la fiesta al abuelito. Entonces, eso es importante. Y aquí existen dos partes importantes. Lazarus, se lo van a topar los si es que están en semestres superiores, ya les han de haber visto. Lazarus habla del nivel, de la tercera hora del nivel cognitivo y habla de las emociones en este punto. Hay dos emociones, existenciales y la segunda son provocadas por la condición de vida desfavorable. Al momento de que nos vamos por las emociones existenciales tenemos dos, la ansiedad y el miedo y la culpa y la vergüenza.
Y aquí surgen primero como las amenazas basadas en lo que trata de hacer la persona o dónde se encuentra la persona. Dependiendo del lugar donde se encuentre, aumenta la expectativa de muerte. Y ahí viene el miedo y la ansiedad. ¿Sí? La culpa o la vergüenza es, no lo cuidé bien, por eso se murió. No le di el medicamento ese día, por eso murió. El miedo, saben que está con taquicardia, está con nivel de respiración alto, no sé qué hacer. Entonces, ese tipo de ansiedad y miedo, al no ser trabajado con un nivel de cuidado paliativo, ¿qué genera? Este tipo de emoción existencial. Ahora existen otras, provocadas por la condición de vida desfavorable. Digamos que el usuario está en total abandono, la persona adulta mayor vive en situación de calle. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos ahí? Primero, pérdida de la esperanza, tristeza y depresión. Y ahí existe una enfermedad grave, el sufrimiento por la pérdida, o inclusive, puede afectar el estatus personal. Las personas que están en situación de calle, ¿cuántas veces no nos ha dado pena al ver los reportajes que salen de las personas que son adultos mayores que están en calle o que están viviendo como indigentes? ¿Sí? Pero solamente los vemos hasta ahí. Nos provoca un nivel de tristeza, pero no sabemos cómo está viviendo esa persona, cómo sobrevive esa persona. Y eso genera en la persona que lo cuidó al final del día, que lo cuidó al finalizar su etapa de vida, un nivel de carga emocional muy fuerte que a veces no sabemos canalizar. ¿Sí? Entonces, hombres y mujeres han aprendido a través de un discurso social, primero, en que la cultura es ideal para qué? Para que existan tres funciones importantes para el cuidado de las personas adultas mayores. Está ligado primero a las virtudes femeninas, que sí, como les decía, las mujeres son más cognitivas, pero están ligadas al cuidado y cuidan mejor. Y la ubicación de los responsables del hogar. Tú como hijo mayor vas a tener la primera semana mamá. Tú como eres el segundo vamos a tener la segunda semana. Entonces, todos son los acuerdos que se va llegando. La calidad del cuidado. ¿Saben que esta semana le toca atención médica a mi madre? ¿Vamos los dos hermanos que nos toca o cómo hacemos? Entonces, sí, que quede siempre sentado eso. Y la feminización del cuidado. ¿Sí? ¿Qué trato de decirles con esto? Que el cuidado está infinitamente relacionado también con el cuidado de la mujer hacia sus hijos y de la mujer hacia la familia. La mujer es el eje fundamental de la familia. Eso se van a topar cuando se especialicen, eso se van a topar cuando ustedes empiecen a observar psicoterapia o las escuelas o los sistemas contemporáneos de la psicología. La mujer es el eje fundamental de la familia y las mejores mujeres son psicólogas, sin desmerecer el trabajo de los compañeros. ¿Sí? Las mejores psicólogas son mujeres. Tenemos casos claros. Ahora, vamos cuando tenemos este caso de maltrato y vamos con las preguntas que veníamos trabajando. El cuidado está íntimamente relacionado con el maltrato y de hecho las relaciones de cuidado tienen un carácter fuertemente ambivalente. Hay días en que no soportas al usuario, hay días en que no soportas lo que está haciendo y ahí vienen los tres ejes del maltrato. Primero, del lado de la mujer, por el hecho de tener una conexión con el otro, por suponer que debe y es capaz de anticipar lo que desea y por anteponer las necesidades de quien requiere los cuidados. Ojo, ¿qué nos pasa con cuidadores mujeres? Es que por cuidarle a mi papá no me casé. Es que por cuidarle a mi papá no tuve hijos. Es que por cuidarle a mi papá perdí mi trabajo. Empezamos a ver eso, ¿sí? Empezamos a ver eso. ¿Y qué es lo que nosotros debemos requerir? Ahí es primero un nivel de trabajo de unos 2 o 3 años para poder aceptar primero la culpa y segundo la pérdida y tercero qué es lo que está trabajando ella emocionalmente, cognitivamente. ¿Sí? Se mueve entre la afirmación de su identidad forzando con el objetivo de sus cuidados tenga con ella, primero, que ella reconozca que brindó la atención y los cuidados recibidos. Y segundo, el hecho de que el bienestar para fin de quien lo atiende. La mujer debe ser primero una parte fundamental, no un instrumento, una parte fundamental dentro de la familia. Es decir, si la cuidadora primaria de los adultos mayores no logró tener una familia,
el Estado sí debería por lo menos otorgarle que adopte a alguien. El Estado por lo menos debería otorgarle el nivel de cuidado en su salud mental, el nivel de cuidado en su salud cognitiva, el brindarle oportunidades laborales, ¿sí? Y eso también genera la potencia y la invulnerabilidad, ¿sí? Entonces, la situación de las mujeres cuidadoras de ancianos refleja primero una realidad que es, primero, invalorada, y segundo, es invisible ante los ojos de la política pública y política social. Segundo, la práctica del cuidado que otorgan a las mujeres se realiza primero en condiciones de que ellas vivan con una respuesta de afecto y obligación moral hacia sus familiares. Es decir, nosotros les imponemos que ellas tienen que ser las cuidadoras primarias. No existe un nivel de trabajo conjunto, de que el esposo pueda acompañar, de que el cónyuge pueda acompañarla o de que los hermanos varones puedan acompañar en este proceso. ¿Sí? El rol del cuidador, ¿cuáles son los efectos negativos? Primero, cuando nosotros nos dedicamos al cuidado, vamos a ver que primero van a haber afecciones a nivel de la vida personal, familiar, laboral y social. Va a existir tensión, fatiga, frustración, ahí viene el estrés, la escasa socialización, la depresión y la baja autoestima. Problemas físicos, psicológicos, emocionales, sociales y hasta financieros. Entonces, ¿qué trato de decirle con esto, muchachos, compañeros? Nosotros cuando tengamos un nivel de cuidado, siempre traten de hacerlo entre 2, 3 personas, ¿sí? Cuando tengamos el cuidado, seamos cuidadores primarios, tratemos de hacerlo con 2, 3 personas y apoyándonos con profesionales, enfermeros, psicólogos, médicos, terapistas ocupacionales, que hagan que el adulto mayor tenga un envejecimiento activo. No tratemos de sobrecargar lo que nosotros hacemos. No tratemos de sobrecargar la actividad del cuidado que nosotros tenemos, ¿sí? Nos ha pasado de que decimos, y es notorio, la familia dice, no, es que tú te hiciste cargo y tú verás qué pasa. Ahí está bien, ahí es chévere, nos asomaron en 3 meses. Entonces, siempre es importante trabajarlo desde ese punto. Dar a conocer de que la familia es una parte de cuidado primario para todo lo que nosotros trabajamos. Y las condiciones socioeconómicas, primero, son precarias para las personas que son cuidadoras. En el año 2014, 2011 ya se estableció la posibilidad de Joaquín Gallegos Lara para los cuidadores de personas con discapacidad. Y eso es importante para ellos, ¿por qué? Porque les remuneran económicamente bajo el cuidado y están bajo continuo asesoramiento económico, continuo asesoramiento médico para poder trabajar con personas con discapacidad. Se lo está trabajando esto en adulto mayor en los últimos 5 años. Karina creo que tenía una pregunta. Sí, magíster. Viene una inquietud más que pregunta, magíster. Como yo les había comentado, pues mi trabajo es el cuidado al adulto mayor de muchos años ya. Lo que yo quería es, por ejemplo, usted dice que el cuidado primario estamos relacionados a los familiares directos del adulto mayor. Hablemos de que los hijos, por A o B motivo, no pueden hacerse cargo. Yo he visto en muchas ocasiones y he palpado en experiencia propia de que buscan a las personas no profesionales para el cuidado. ¿A qué se viene esto? Como le repito, compañero y magíster. Buscan a las personas para que de una vez haga el aseo de la casa, de una vez, sin desmerecer, por supuesto, ¿no? Sin desmerecer, pero cada uno tiene su profesión y cada uno sabe cómo debe tratar de acuerdo a la profesión que uno tiene. Entonces, buscan a la persona que haga la limpieza de la casa, a la vez le cuide, a la vez le proporcione los alimentos y a la vez esté hasta la nochecita que llegan los hijos para ya asumir ellos la responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo y repito, hablo por experiencias propias. Están con esas personas, ¿sí? Donde solamente lo que hacen es limitarse a proporcionarle los alimentos al adulto mayor, a mandarle a dormir,
y cuando quieren el adulto mayor conversar, quiere dialogar, pues le dicen, no, ahorita no, estoy ocupado, vaya para allá, vaya a dormir, vaya a ver la televisión, ¿no es cierto? Entonces, el adulto mayor pasa en esa etapa, pasa en ese pase hasta la hora que llegan los hijos. Llegan los hijos de su trabajo cansados o vienen con problemas de uno de otra índole. El adulto mayor quiere interactuar con su familiar, con su hijo, con su hija, y de la misma manera es, no mamá, no papá, estoy cansado, por favor, ya vaya a dormir, ya no moleste, quiero yo también descansar. Entonces, magíster, no sé hasta qué punto se debería como hijo, hablemos, yo le voy a hablar como hija porque tengo a mi madre también que es una adulta mayor, ¿no es cierto? Entonces, como hijo, al no tener ese tiempo, es factible contratar a estas personas que no tienen su nivel profesional en el cuidado, ni tanto físico ni psicológico, para tratar al adulto mayor y dejarles al cuidado de ellos. ¿O sería más conveniente que los hijos de una o de otra manera se comunicaran y pudieran tomar una decisión un poco más factible? Porque en todo esto, magíster, lo que implica es la situación económica. Claro. Si hay dinero, contratan profesionales. Si no hay, contratan a personas no profesionales que no tienen conocimiento, pero el objetivo es que le vea. Eso era una interacción, digamos, de la experiencia, ¿no? Claro, bien, bien. No, no es recomendable. Por eso nosotros desde el nivel estatal hemos tratado de generar ese tipo de cuidados, ¿no? Si el adulto mayor no puede movilizarse, la atención domiciliaria o la atención ambulatoria siempre tiene que ser continua. O los centros diurnos que están acorde a la necesidad de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque nosotros en un centro diurno podemos ejecutar las 4 esferas: los talleres protegidos, la terapia física, la psicología, inclusive el auxilio médico. Entonces, nosotros en centros diurnos a nivel nacional hemos trabajado de que se extienda la capacidad para adultos mayores, o los famosos espacios de atención y encuentro, los famosos espacios activos, que se lo hace 3 veces por semana, para que el adulto mayor no interfiera con su trabajo, no interfiera con su cuidado primario. Entonces, nosotros sí hemos trabajado en políticas públicas que requieren al adulto mayor a este tipo de cuidados. Cuando son ya cuidados dependientes, las casas de acogida tienen que ser bajo responsabilidad de los familiares, y tienen que visitarlos por lo menos en la noche para que el adulto mayor sienta la total tranquilidad. Entonces, eso se ha ido generando. Sí, está muy bien válida su pregunta, porque eso va generando sobre todo lo que es la política social y la política de cuidado al adulto mayor. Eso, mi estimada Karina. Muchísimas gracias. Ya, a ver, vamos a continuar ya. Lo vamos a dejar, ya tenemos 15 minutitos más de presentación y ahí sí vamos con las preguntas, mi estimada Adriana. ¿Listo? Ya. Bien, entonces dice, la dinámica familiar al cuidado, los aspectos más problemáticos. Primero, se reeditan o reivindican los viejos problemas de las relaciones interfamiliares guardados en la biografía familiar. Esto lo vamos a ver siempre. No, es que tú de chiquita me pegaste y yo no voy a cuidarles a mis papás. Es que no, tú no me cuidaste cuando yo me caí de la bici, entonces no quiero que me cuides o no quiero cuidarte. Ese esquema es el que se debe trabajar primero como familia para poder brindar un buen cuidado a la familia. La desigualdad que existe entre generaciones de las condiciones de vida. Resulta que tuvieron 9 hijos y el primer hijo tiene 50 años y el último hijo tiene 20. Entonces la responsabilidad es tuya por ser el más joven. Yo trabajo para mi familia. Yo ya me fui. ¿Sí? Entonces ahí viene la ruptura. La vivienda como moneda de cambio. A ver, si es que tú me firmas la casa o me haces cargo de la casita, yo te cuido, tranquilo. Ahí viene la herencia. Esos problemas son muy marcados en la sociedad ecuatoriana. Y también el deber filial o la famosa moral familiar que existe entre madres mayores para que apoyen a sus hijos y nietos. Por ejemplo, nosotros decimos, siempre tiene mi papá un favorito, o siempre va a tener un favorito, o tú que eres el favorito, cuídale. Entonces ya, ahí Adrián algo pasó, que se acordó de algo que ya se rió. Entonces, sí, nos pasa eso bastante entre generaciones, ¿no? Decir, no, es que tú tienes tu favorito, a mí ni siquiera bola me parabas, a mí ni siquiera atención me prestabas. Entonces,
ese tipo de cuidado, ese tipo de problemas siempre son los que se van mostrando ahí. En torno al cuidado, existe primero la formación de coaliciones, de los famosos triángulos de coalición, abuela, nieto, padre, o la famosa abuela, nieto, o la famosa abuela, hijo. Entonces, siempre hay que ver qué dinámica familiar están manejando para poder trabajar y poder ingresar en este esquema. Los conflictos económicos, que nos hablaba nuestra compañera Karina, que por pobreza o por ausencia de solidaridad. O sea, por ejemplo, son 8 hermanos, de los cuales solamente está bajo el cuidado de uno. Y se les pide una contribución para el cuidado, para medicamentos, y dicen, no, ¿yo por qué? Yo no tengo el por qué hacerlo. ¿Sí? Entonces, ese problema familiar es bastante marcado y culturalmente estamos así en el Ecuador. Lo que nosotros buscamos mediante la política pública, tratar de que la familia sea el eje fundamental del cuidado y que siempre un especialista esté al acompañamiento de, ¿sí? Y el conflicto entre hermanos por la responsabilidad del cuidado, o los parientes. No es que tú, por ser el hermano, tienes que cuidarle. No es que tú, por ser el hijo preferido, tienes que cuidarle. No es que tú, por ser el hijo menor, tienes que cuidarle. O tú, por ser el primero y no te casaste, tienes que cuidarle. Entonces, sí, empiezan los señalamientos. La famosa, el famoso estigma de la familia. Es decir, entonces, eso siempre tenemos que tener mucho en cuenta. Los cuidados familiares no son el resultado de una inaceptable obligación moral, sino también son la consecuencia de políticas sociales que benefician a los segmentos de la sociedad que están en defensa, ¿sí? Mediante la información retórica moral. ¿Qué tratamos de decir con esto? Nosotros tratamos de que los niveles bajos o los niveles rurales de la sociedad se empoderen de sus valores, de sus principios para el cuidado. El nivel ancestral del cuidado es muy óptimo para un nivel de ciudad. En el nivel ancestral, los hijos cuidan y le dan un digno morir a su padre que fallece. En las políticas no surgen en un vacío, ¿sí? Hay detrás primero una ideología de género, un concepto, es decir, las mujeres son muy buenas cuidadoras, pero siempre requieren el apoyo de, primero, políticas públicas que generen en ellas un mejor trabajo, una mejor remuneración. Y ahí van los conceptos de verdad cruzados. No, es que sí, las mujeres y el famoso feminismo no es lo mismo que ser feminazi, y son conceptos que ahí si me meto en ese sería otro tipo de esquema. Pero también los hombres son cuidadores que pueden brindar partes técnicas y pueden ser mucho más mecánicos. Aquí voy al punto. Para temas de cuidado, el hombre es mucho más fuerte físicamente y puede generar mayor cuidado en protección al adulto mayor. Y esto va por los niveles del patriarcado dominante. Entonces, el cuidado de la vejez involucra primero sentidos y significados enraizados que están en la cultura. ¿Sí? Esta base simbólica impacta primero a los discursos de las personas adultos mayores, a sus familiares, a la familia, pero también a los profesionales. Ojo, el otro día escuchaba hablar a los ministros tanto de salud como del Ministerio de Inclusión que el proyecto Envejeciendo Juntos se basa bajo 10,000 usuarios, pero en el Ecuador tenemos casi 45,000 personas adultos mayores que viven en situación de vulnerabilidad. Entonces debemos generar y seguir trabajando como psicólogos, como trabajadores sociales, como terapistas físicos, como terapistas ocupacionales, en el aspecto de que debemos transformar o reproducir una buena política pública y que la salud mental es importante para poder trabajar tanto nosotros como con otras personas. ¿Sí? Para poder trabajar nosotros como otras personas. Y aquí viene la parte de que el sistema de creencias es una cultura amplia, hace que nosotros tengamos nuestro ciclo de vida y eso lo traslademos al nivel individual y eso vaya hacia el adulto mayor. A manera de conclusión, el cuidado en la vejez involucra sentidos de significado enraizados en la cultura, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener que ver, aquí está, ya, a tener que ver que las personas adultas mayores van a tener que trabajar con nosotros. ¿Qué podemos nosotros generar en ellos, poder trabajar en ellos y también ver qué partes de responsabilidad tenemos nosotros como profesionales?
Sí, hasta aquí la presentación del día de hoy. Espero tener amigos todavía. Sepan entender esta situación y futuros colegas para que sean parte de este cambio estructural que se busca desde el Estado y que se busca desde un envejecimiento activo, ¿sí? Desde un envejecimiento activo para nuestros usuarios adultos mayores. Ahora sí, mi estimada Adriana, la pregunta es tuya. Magister, antes de continuar, quiero informarles, chicos, que se dará paso a media hora de preguntas. Está estructurado para 5. Si tenemos opción de un hito o 2 citas más, en buena hora, chévere. Vamos a empezar con la compañera Adriana, luego será el compañero Saúl, Carla, Priscila y Mayra. Si, como repito, si tenemos una opción más, pues lo haremos, ¿no? Empezamos con Adriana, por favor, su pregunta. Un minutito nomás, un segundo nada más, un segundo, ¿sí? Permítame, antes de que empiecen las preguntas, un segundo. Perfecto, ahí sí. Muy bien. Ya, yo tengo 2 preguntas. La primera es en base a lo que la psicóloga, creo, no sé, Ivonne, ella, además de lo que ella dijo, por ejemplo, yo una vez hablando con mi mamá le pregunté, pues no, cuando ya tenga sus años, ya es un adulto mayor, cómo ella quisiese manejarse, cómo si ella quisiera vivir sola, si quisiera vivir con nosotros o algo así. Entonces ella me supo decir que pues cuando ella llegue a esa etapa, ella prefiere ir a un asilo o algún lugar así de centros de actividades para adultos mayores a pasar el día, porque pues ella dice, no, pues si tú tienes hijos, si tus hijos te van a trabajar, van a la escuela, tú vas a trabajar, voy a estar sola todo el día en la casa, ¿qué voy a hacer? Mejor prefiero hacer alguna actividad recreativa y por las tardes, por la noche, ¿no? Yo ya llegar acá, a tu casa y pasar con mis nietos y pasar contigo. Entonces, mi pregunta es si hay lugares así en donde el adulto mayor pueda por la mañana o durante el día estar y hacer actividades que le ayuden ya para la edad que ellos tienen, que los ayuden en la estimulación cognitiva, en la estimulación física, en la estimulación de la atención, de la memoria o de lo que ellos necesitan. Claro que sí. Ya. La segunda pregunta es ¿qué tipos de actividades podemos hacer nosotros a adultos mayores, a nuestros abuelos, trabajar con ellos? ¿Qué tipo de actividades podemos hacer con ellos para ayudarles en el caso de que, por ejemplo, mis abuelos no
no tienen no hacen ninguna actividad fuera de estar todo el día en la casa, limpiando, cocinando, o sea, lo que ellos hacen porque ellos todavía son activos y viven solos. Pero yo como y para incentivar a mis hermanos, a mis primos, ¿qué podemos hacer para ir a visitarlos, ir a verlos, hacer actividades que ellos se diviertan, se estimulen, se sientan bien? Esas son mis preguntas. Ya, listo, a ver, estimada Adriana, sí existen lugares adecuados para el cuidado del adulto mayor, sí, por eso están los centros diurnos. Hay 3 niveles en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Son atención domiciliaria, que se lo hace cada 15 días, o nivel ambulatorio, dependiendo de la necesidad del usuario. Tenemos los centros diurnos que se trabaja bajo las 4 aristas del adulto mayor: nivel cognitivo, nivel físico, nivel volitivo y nivel de actividad protegida. Y entonces en el centro diurno lo que te ofrecen es alimentación y cuidado desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? A nivel nacional, ¿existen centros diurnos? Sí existen centros diurnos para el cuidado del adulto mayor. Y lo que se hace 3 veces por semana, que son centros de encuentro y socialización, o los famosos espacios activos para el adulto mayor. Eso respondiendo a tu primera pregunta. Segundo, ¿qué harías tú como familia? Nosotros lo que requerimos en los familiares es un refuerzo cognitivo. Los rompecabezas. Los rompecabezas son excelentes para poder trabajar con los adultos mayores, ¿sí? Porque primero en ellos estás trabajando cognitivo, segundo, parte motriz, segundo, parte afectiva, porque tú vas a darle la directriz y vas a estar o feliz o triste cuando él logre o no logre armar su rompecabezas, ¿sí? Segundo, la pintura. Siempre trabajo bastante en la parte del arte o la pintura, o nivel proyectivo de emociones. Dibujamos una familia, abuelito, a ver, ¿quién reconoce? Los genogramas, ¿sí? Pedirle a cada uno de los familiares una foto y armar un árbol genealógico. Eso es espectacular. Eso se trabaja bastante con el adulto mayor. Eso respondiendo a tu segunda pregunta. Sí. Hasta aquí, ¿todo muy bien? Perfecto. Bien, vamos con Carla Germania. ¿Con Carla? ¿No? Vamos con Priscila entonces. Priscila Elizabeth Delgado. Muy buenos días, ha sido un gusto para mí escuchar este seminario, y más que una pregunta es una experiencia, pues no, sí, de verdad que todo lo que usted ha dicho, pues como que me ha representado, porque yo cuido a mi papá, soy la única hija entre 4 varones, somos 5, pero como usted dijo, pues los varones muchas veces tienen que trabajar y no pueden. Y bueno, también esto que usted decía, que a veces uno se cohíbe, bueno, yo sí estoy casada, pero no he podido trabajar por estar con él, ¿no? Y bueno, él tiene de todo, diabetes, hipertensión, el corazón lo tiene muy grande. Pero yo creo que más que las medicinas, como usted dice, lo ayudan es el cariño de la familia. Si bien es cierto que a veces ellos dicen, sí, yo prefiero estar mejor en un asilo, hay muchas personas que no tienen el suficiente dinero para afrontar esos gastos, porque igual cuestan, ¿no? Y es por eso que usted, por ejemplo, si viene, no sé de dónde será, pero acá en Guayaquil hay muchos ancianos vendiendo, muchos ancianos abandonados, porque simplemente de pronto no hay una ayuda del Estado, no hay una ayuda de los hijos, no hay una ayuda, ¿no? Entonces es difícil entre medicina. Por ejemplo, mi papá no se puede movilizar así nomás. Él tengo que de ley utilizar un carro particular para poderlo movilizar. Camina, pero no puede, se ahoga. Entonces, es una dedicación que a veces sí, es verdad, uno se siente exhausta, pero yo creo que el cariño es lo que a uno le mueve, ¿no? Y ojalá porque todos los hijos desde ya empiecen a poder amar a estas personas que en algún momento también nos cuidaron, ¿no? Esa es mi aportación, más que una pregunta, era una experiencia. Muchísimas gracias, estimada Priscila. Vamos con... Hola, Master, ya pude activar mi audio. Estaba Ok, silenciado. chévere.
Bueno, y yo quería realmente hacerle bueno, primero felicitarle, excelente la ponencia, hemos aprendido muchísimo sobre los cuidados y sobre el adulto mayor y quería hacerle una consulta porque justamente nosotros, los compañeros que vamos a sexto semestre, estamos trabajando la vinculación con el adulto mayor, que es el programa que tiene UNEM. Pero nosotros lo estamos haciendo todo desde la parte virtual. Obviamente por la complicación de pandemia, por cualquier eventualidad que se pueda presentar, estamos trabajando virtualmente con nuestros adultos mayores. Bueno, particularmente he trabajado todo lo que tiene que ver la parte cognitiva, la parte, los ejercicios, cálculo, todo esto. Sin embargo, también tenemos directrices para trabajar la parte emocional. Lo estábamos haciendo desde la parte de la psicología positiva, pero quería consultarle a usted, dentro de su experticia, cómo podríamos también trabajar la parte emotiva con los adultos mayores desde esta virtualidad. Muchas gracias. Listo, bien. Gracias, Carla. Bueno, parte emotiva desde la virtualidad. Es complejo. Es muy complejo porque tú como psicólogo necesitas el trabajo persona a persona o trabajo presencial. Lo que se recomienda en la parte afectiva. Primero, no va a existir una buena catarsis y segundo, no va a existir una empatía de lado a lado porque la pantalla los va a dividir. Se recomienda hacer una visita domiciliaria, sí, pero ¿qué puedes trabajar afectivamente? Proyectivos. Test proyectivos ayudan bastante al saber cómo está. Un SACS, como una manera de conversación, podrías utilizar el test SACS para ver cuál de sus funciones está alterada o cómo puedes observar esa situación. Depende el nivel también de cognición del adulto mayor. Recomendación para mí, la parte efectiva desde los proyectivos, desde los test proyectivos. Desde la situación proyectiva ahí, puedes aplicar una gestal, puedes aplicar una terapia familiar sistémica. ¿Cómo? ¿Mediante qué instrumento? El genograma. El genograma es muy bueno para poder trabajar afectividad con el usuario. Tú le muestras un esquema en el cual tú vas a decir, bueno, ¿cómo se llamaba su padre? ¿Cómo se llamaba su madre? El mini mental. En la parte cognitiva también puedes trabajar afectivamente. ¿Qué recuerda usted? ¿Cuándo es el día del pasillo? ¿Le gustaba cantar? ¿Qué le gusta cantar? ¿Qué le gusta trabajar con eso? Nunca me ha gustado la parte virtual a mí. Me ha tocado trabajarla, sí, pero sí se ha podido trabajar con estos instrumentos que te facilito, mi estimada. Mayra. Vamos con Mayra. Primeramente, muchas gracias, ¿no? Por este seminario. La verdad es que sí me está ayudando muchísimo y yo más que es un caso que estoy viviendo igual, yo con mi papá, mi mamá falleció hace unos 5 años con cáncer y mi papi tiene actualmente ya 80 años, pero ha perdido un poco la visibilidad. Pero lo que más me preocupa a mí es esa parte afectiva de cuando él perdió su pareja de 40 años de haber convivido, entonces hasta el día de hoy no logra todavía superarle. En esa parte no sé en qué forma le podemos ayudar como hijos, no somos algunos, pero en realidad él ha pasado ya, por ejemplo, vino de mí un mes, se fue donde otro y así, pero en ninguna casa de sus hijos logra quedarse a vivir. Él quiere seguir viviendo solo, no quiere vivir con ninguno de sus hijos. O sea, él no se adapta a la familia que hemos formado nosotros. A él no le gusta, por ejemplo, dice, no, es que ahí no me prestan la suficiente atención, o no, es que acá no me sacan a pasear, dice, es que él quiere andar todo el día en la calle y nosotros tenemos nuestras obligaciones, como cada uno tiene su trabajo, entonces no le podemos brindar la atención de 24 horas, digámoslo así. Ya. Más me enfoco por esa parte. ¿Cómo lo apoyo emocionalmente? O Ya. sea, ¿qué hago Mayra, ahí? ¿en qué semestre estás? Mayra, ¿en qué semestre estás? En segundo. Ya, chévere. Lo que está mostrándote son síntomas, primero, de un duelo no resuelto. Independientemente de la edad, te está mostrando un duelo no resuelto. Y segundo, lo que podrías trabajar con él es en las noches, en las tardes, que todo
que toda la actividad de la casa se lo puede trabajar con él, ¿sí? Parte artística. Dice que a él le gusta salir, ¿no es cierto? ¿Cuál es su parque favorito? Empieza a darle la vuelta a lo que te dice, ¿sí? Empieza a hacer la pregunta circular. Ahí vas practicando tú. La pregunta circular es, muy bien, ¿cómo se sintió el día de hoy? Lleva tu anécdota. ¿Sí? Llevas un cuaderno en el cual le dices, ah, ya, muy bien, ¿qué fecha es el día de hoy, papá? Tal fecha. Ah, ya. Entonces, ¿qué hizo el día de hoy? Y al final le dices a él, después de lo que te termine de contar, le vas a decir, ¿qué de positivo le dejó el día de hoy? No importa si llora, las primeras veces va a llorar. Es normal. Es común. Pero sí te recomendaría que te apoyes con un profesional para que pueda canalizar sus emociones y pueda generar ese tipo de actividades. ¿Sí? Para que no exista después una iatrogenia, una aplicación mal de técnica y podamos generar un mal morir en el usuario. O que no exista un buen condicionamiento dentro de él. Entonces, sí, siempre hay que buscar ese tipo. Apóyate con un profesional, sí. En la rama clínica, sí. Que trabaje duelo, sí. Eso sería lo importante, mi estimada Mayra. Vamos con la última, que sería Lady, creo. Lady. Buenos días, magíster y compañeros. Sí, mi pregunta es la siguiente. Con respecto a lo que usted dijo de que en algún momento los adultos mayores se convierten, o bueno, pasan a cuidar a sus nietos y se convierten los nietos en cuidadores, ¿no? Bueno, con el pasar del tiempo, bueno, sucede muchas veces de que por X motivos, sí, en nuestro país pasa mucho, hijos dejan a sus nietos por varias circunstancias al cuidado de sus padres desde pequeño. Prácticamente hay abuelitos que crían a sus nietos. En algún momento, bueno, ellos no son aún adultos mayores, pero ya con el tiempo se convierten en adultos mayores, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar es a esto. ¿Qué pasa o cómo se puede trabajar cuando en algún momento he escuchado mucho de que los hijos quieren desligarse un poco de ese cuidado de sus padres? Porque, bueno, dice, como crió al nieto, pues que el nieto lo cuide, que el nieto se haga cargo de él. Entonces, ahí va mi pregunta, magíster. ¿Cómo podemos trabajar en esto? Depende mucho el cómo el usuario se sienta también, en cómo el adulto mayor se sienta. ¿Se siente mejor al cuidado de sus nietos o se siente mejor al cuidado de sus hijos? Esa pregunta siempre es buena. ¿Por qué? Porque muchas veces puede decir, no, me siento mejor con mi nieto para poder contarle algo. Él me va a pasar un vaso de agua. Entonces, no ser intrusivo, pero sí dejarle en claro a la familia que son parte de, y llegar a un acuerdo con la familia. ¿Sí? La familia en su sistema debe funcionar como un engranaje completo. Ah, muy bien, sabes que tú estás haciendo cargo, sabes que yo me hago cargo de las pastillas. O yo voy a darte cualquier situación para que puedas. Por eso os decía, la preparación es importante para la familia y para darle un envejecimiento activo. No es porque solamente lo cuido, ojo, allá, no. El envejecimiento activo es actividades relacionadas al mantenimiento de la salud del adulto mayor. ¿Sí? Como familia conversen, hablen y ahí puedan engranar cuáles son sus acuerdos como familia y que todos estén de acuerdo, ahí poder dar el siguiente paso. Eso. Roxana Beltrán. No te escucho. Buenos días, magíster. No sé si me escucha. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, hay adultos mayores que tienen un carácter fuerte, o sea, no se dejan ayudar. Por ejemplo, dicen, no, yo no soy manco, yo sí puedo, tú me haces inútil. Y, o sea, hay tantas cosas así, ¿no? ¿Cómo nosotros como, bueno, futuros psicólogos, cómo nosotros podríamos ayudar a estimular a esta persona adulta mayor? Ya, bien, como psicólogo clínico, ahí viene la parte médica y ahí debes aplicar muy bien la parte.
Al momento de que llega el usuario a ti, geriatría, si es que les da geriatría, muy bien, y me parece una muy buena cátedra. En la geriatría van a toparse dos temas importantes: las conductas sociales y segundo, las enfermedades situacionales. ¿Cómo trabajar con el usuario adulto mayor cuando llega con ese carácter fuerte o llega con esa intolerancia hacia el terapeuta? El juego. Hazle armar. Torres de Hanoi, puedes consultarla, una torre de Hanoi, puedes aplicar un test de manera lúdica, no de manera diagnóstica, de manera lúdica para que el usuario vea que estás jugando con él y baje el nivel de agresividad y empiece el nivel empático. Te vas a demorar, siendo de sincero, unas 3-4 sesiones. 3-4 sesiones en las cuales la primera no va a querer venir. La segunda, ya como le caíste bien, va a decir, ah, ya me hizo jugar. En la tercera, al momento del juego ya te empieza a soltar niveles afectivos. Y al cuarto va él automáticamente a ya establecer tu ficha clínica. Entonces, siempre es importante de manera lúdica aplicar, por ejemplo, un WISE, por ejemplo, un Banfe. Eso siempre es importante, ¿por qué? Porque tú estás trabajando a nivel cognitivo con él y vas a ver que ya empieza a soltar la emotividad. Eso más que nada. Bien. Bien, quería a ustedes, no sé si se ve la pantalla, sí se ve la pantalla, está compartida la pantalla. Aló, aló, ¿ahí me escuchan? Magíster, si usted desea, puede compartir la pantalla. Listo, muchísimas gracias. Bien, ahí vamos. Bien. Bueno, este es un proyecto que se trabajó bastante con adulto mayor. Esto no les van a enseñar mucho en la U. Esto fue más por investigación propia. Esto se llama una sala multisensorial tipo Snolzer, en la cual nosotros la tenemos aquí en Quito. Lo vamos a trabajar con diurnos a nivel nacional y espero lo disfruten, muchachos. Ya. Ya. Apágalo, por favor. Ahí les voy a dejar un poquito con la intriga. ¿Qué es lo que pudieron observar ahí? Adriana. Yo pude ver luces, neón, bolitas, pececitos.
estrellas en las paredes también. Ah, sí, los ponemos de allí. Aunque no sé qué era esa cosita que está ahí. Parece como una máquina, no sé. Nosotros trabajamos desde el nivel cognitivo al nivel de terapia ocupacional y nivel de actividades instrumentales de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida cotidiana, actividad instrumental, actividad vital. Nosotros trabajamos aquí lo que son los famosos Legos o los tangrams, ¿sí? El tangram trabaja a nivel cognitivo con el usuario. ¿Por qué la luz oscura o por qué brilla? ¿Sí? Ya, eso es una mesa multisensorial. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Activamos la luz para que el usuario pueda replicar las figuras o formas que puede estar dentro de su nivel cognitivo. Tenemos también, aquí están los peces, ¿cierto? Ahí tenemos los peces, son peces cebras que brillan bajo luz negra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahí? Activamos atención en el usuario. Hacemos que escoja un pez y dibuje su ruta. ¿Qué activo con él? Nivel cognitivo, nivel espacial y nivel de aquí y ahora. Él muchas veces es catártico este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque a nivel de psiquiatría, el animal muestra la emotividad del usuario y por eso la escoge. ¿Sí? Tenemos también, si ustedes pueden observar esto, eso es un panel de luces en el cual nosotros debemos activar el nivel cognitivo del usuario. No sé si tienen tiempito ahorita. ¿Tienen tiempo? Díganme que sí, díganme que no. ¿Sí, no? Sí. Sí, tenemos Listo. tiempo. Sí, muy bien. Sí, Entonces, psicólogo, sí tenemos tiempito. ya, les voy a llevar a la sala multisensorial. Sí, me voy en directo, solo para ustedes, solo porque me cayeron bien. Bien, entonces este es un regalo para ustedes. Cuando quieran venir a Quito, los que deseen venir a Quito, estamos nosotros aquí. Justamente. ¿Sí? Entonces nosotros ya trabajamos todo lo que son luces. Ahí está la multisensorial. Sí, eso lo trabajamos con los usuarios. Ahí están los peces. El panel de luces, que es lo que buscamos que el usuario trabaje en matriz. Sí. Entonces acá tenemos también la mesa multisensorial. Esa es la mesa de trabajo que se trabaja, este rato está recogida. Y también para trabajar relajación y estimulación con los usuarios, se trabaja lo que es una sala blanca, que esa es la que recién activamos el día de hoy. Sí, igual aquí tenemos peces, los cuales nosotros trabajamos con el nivel emotivo del usuario. Esta es una sala blanca de relajación. ¿Sí? Entonces, chicos, ha sido un gusto poder trabajar el día de hoy con ustedes. Ay, qué bonito que ahorita. Permítame un segundo. Psicólogo, disculpe que le interrumpa. Muchos compañeros tienen la inquietud de saber dónde podemos contactarle a usted, dónde podemos visitarle cuando pues se viaje a la ciudad de Quito para conversar, tal vez para animar un poco sobre estos temas que es de mucha importancia. Si usted nos colabora con eso, por favor, indicándonos dónde podemos contactarle, a qué número tal vez podemos llamarle. Claro. A ver, yo trabajo para la Fundación Solidaridad y Emprendimiento, que es una fundación que está hacia el sur de Quito. Ya tenemos 5 años acá. Ya les voy a pasar en el chat mi contacto. Pues, tengo 2 números. Uno es para WhatsApp, que ese es el que pueden contactarme. Ese es el número que está ahí. Y el número para llamadas, 52864. Es el de aquí. Sí, nosotros como fundación trabajamos en 4 proyectos que son personas con discapacidad, atención domiciliaria al adulto mayor, centro diurno y centros de desarrollo infantil. Así que cuando estén por Quito, quieran visitar la sala multisensorial, quieran trabajar en la sala multisensorial, nosotros damos capacitaciones igual, de todo lo que es nivel sensorial a nivel de Quito, porque trabajamos con el Ministerio de Salud Pública también. Están totalmente invitados por ser parte de la U y
Bueno, yo hago terapia individual y terapia de familia. Así que si requieren algún servicio, no hay ningún inconveniente. Estoy en la ciudad de Quito, justo en la fundación es el consultorio. Magíster, nosotros cualquier momento vamos a necesitar muchísimo de su ayuda porque, bueno, a través del grupo SEO, que somos la comunidad estudiantil online, que estamos a cargo de realizar todo este tipo de capacitaciones a los chicos, nos parece algo increíble, importantísimo. Tal vez organizamos en futura ocasión, pues, una reunión en la ciudad de Quito para a través de su persona ir a conocer este centro, el que haya pues una mayor interacción, tanto usted como nosotros como estudiantes, para poder adquirir mayor conocimientos. Magíster, antes de despedirnos, un último mensaje suyo, por favor, a los estudiantes que nos están escuchando. Claro, bueno, muchísimas gracias de hecho por la oportunidad de brindar lo poco o nada que se sabe dentro de la psicología, ya que la psicología es una ciencia que no se aplica mucho en Latinoamérica, ya que solo tenemos escuela argentina y colombiana, pero en el Ecuador se está generando un nuevo brote, ¿sí? Y es importante que la psicología es lo más lindo que hay, lo más lindo que hay. Lo que les digo a todos mis estudiantes, los que han pasado por estos centros y los que han sido mis estudiantes dentro de, amen lo que hacen, va a sonar la UDLA, ¿no? Pero amen lo que hacen porque primero somos personas y segundo somos profesionales. Y la psicología es lo más lindo para poder trabajar con todo tipo de personas, porque nosotros conocemos a la persona y nosotros podemos guiar, no curar, guiar. Nosotros somos guías de vidas, no como los coaching, sino que somos guías de vida en el momento de que la persona puede dar un criterio de cada uno de nosotros como profesionales. Chicos, no se arrepientan de lo que siguen y sigan adelante, sean buenos profesionales, investiguen, cuando salgan, sigan investigando, sigan generándose proyectos, porque eso es lo que le hace falta al Ecuador, generadores de proyectos en la salud mental. Eso, mi estimada Karina. Magíster, quiero agradecerle pues por tan magnífica exposición. Estamos seguros y convencidos de que sus conocimientos fueron transmitidos, aprendidos y pondremos en práctica en nuestra vida profesional a todos los estudiantes universitarios que estamos este día aquí y seremos los portavoces para otros compañeros. Un agradecimiento muy profundo al Grupo SEO, la comunidad estudiantil online de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, por darnos esta oportunidad de capacitarnos cada día con temas que serán para beneficio personal y profesional, haciendo realzar que somos un grupo sólido que estamos manejando la educación en línea. A ustedes, compañeras y compañeros que nos acompañaron esta mañana y esta tarde, muchísimas gracias por su participación y por interactuar con nosotros en esta capacitación. A mi compañero que se encuentra por ahí, Darwin Rivera, quien es la persona también que me acompañó como moderadora, mi compañera Ketty Peñafiel y a nuestro dirigente Henry Peralta, personas que conforman el grupo SEO. Muchísimas gracias a todos ustedes, les deseo muchos éxitos, sigan adelante y una buena tarde. Muchas gracias, Magíster, les agradezco mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes, mis estimados. Esperamos vernos pronto. Así es, estamos seguros de eso. Compromiso, Magíster. Listo, muchísimas gracias. Una bonita tarde, chicos.